Bueno, permítame, yo me ubico. Listo. Entonces, mirando un poco el tema, igual digamos que el primer punto ya lo tenemos un poco más claro, pensaría yo, pero igual vamos a hacer un repasito rápido de esto. Hablando un poco sobre las matrices de transición, sí, recuerden que la matriz de transición no se le olvide, es la matriz P, así no esté la P ahí, ¿sí? Es la misma matriz de transición que aparece en el segundo punto, ¿listo? Es la misma matriz P, ¿sí? ¿Qué es la matriz P? Recuerde que cada uno de los elementos que está dentro de la matriz es una probabilidad de que ocurra algo, de que suceda un evento, de que suceda cualquier situación, ¿listo? ¿Qué se debe cumplir para que sea una matriz de transición? Pues realmente varias cosas, ¿sí? La primera y quizás la más importante es que debemos observar la matriz por filas, ¿listo? Por filas. ¿Y qué debo observar referente a la fila? Permítame un segundo que están todavía por ahí ingresando. Permítame un segundo, no sé quién ingresó. Bueno, no me dejó revisar. Bueno, lo que debe suceder es que a lo que ustedes sumen, si ustedes sumen cada una de las filas, deben dar 1. ¿Listo? En total 1, es decir, este 1/4 más 3/4 debe dar 1. Este 2/3 más 1/3 debe dar 1. Igual en este caso, este ejercicio de las mismas filas. Todo esto debe dar 1. ¿Listo? Esa es la primera condición, que dé 1. Otra condición que puede suceder, ¿sí? Es que todas las probabilidades deben ser positivas o mayores o iguales que 0. Aquí en este caso, en este ejercicio, no aplica, porque todos los números son mayores o iguales que 0. Pero en el caso eventual, por ejemplo, que sucediera o sucediese, permítame borro, que yo tenga por aquí, por ejemplo, un -2/5, por decir algo, ¿sí? Así de 1, ¿sí? Así de lo que sea, no se puede, ¿sí? Las cualidades negativas no se utilizan, no tiene ningún sentido de que suceda. ¿Listo? Bueno, eso en esa parte de ese punto. Igual en el otro tema lo mismo, ¿sí? Ya ustedes lo pueden revisar ahí en el archivo que les envía. El punto número 2, vamos a ampliar aquí un poquito. En el punto número 2, nuevamente tenemos una matriz de transición. Miren que podemos hacer esa verificación, ¿cierto? Si ustedes suman cada una, ¿cierto? Da 1, ¿sí? Y los 4 elementos de esa matriz 2×2 son positivas, ¿sí? Si sucediese de uno negativo o no de 1, realmente la suma de las probabilidades, en este caso de los estados, pues no se podría hacer. O sea, sí se puede hacer, digámoslo así matemáticamente, pero no tiene ningún sentido de que eso se vaya a realizar. Bueno, listo. Entonces ya verificado, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Y me están diciendo que representa el elemento 1/4 de la matriz, ¿sí? Ahí se puede preguntar cualquiera, ¿listo? En este caso, este 1/4, este elemento. ¿Qué les he dicho a ustedes? Les he dicho dos cosas. Primero, debemos girar el elemento por la fila, ¿sí? Por la fila. Y luego girarlo por la columna. ¿Y mirar qué? Pues cuando uno mira por la fila, entonces uno se ubica en qué estado está, ¿sí? Y si uno mira por la columna, es el estado en el cual se quiere que esté, ¿sí? Eso es como la situación. Otra forma de yo verlo es seleccionando la ubicación, que sé que algunos lo hicieron. Yo no he revisado el quiz, espero hacerlo lo antes posible, pero este elemento es el elemento fila 2, columna 1, P21. También me puede servir de referencia. Entonces yo puedo decir ahí perfectamente que es la probabilidad de que el estado 2 pase al estado 1. Así de simple, ¿sí? O así de sencillo. Eso es lo que quiere decir eso. Cualquier otro elemento, lo mismo. Lo miro por la fila y luego lo miro por la columna, ¿sí? O lo pueden ver desde el punto de vista del elemento. No hay ningún inconveniente por ese lado. Bueno, eso es como lo que quiere decir cada uno de los elementos.
Profe, una pregunta. Profe, no sé si nos está hablando, pero no lo escuchamos. Está silenciado. Ok, ¿ya me escucha? Sí, señor. Ok, bien. Entonces, estábamos en el punto B. Entonces, el punto B, para hacer la gama de árbol, se hace de la siguiente manera. Está haciendo el enunciado, nuevamente, que se los dije en la realización del quiz. Permítame un segundo, listo. En principio está en el estado 1. Entonces podemos construir el árbol acá. Hagámoslo aquí al ladito. Igual está resuelto, pero bueno. Estado 1. ¿Listo? Ya sé que ahí arrancó. ¿Sí? Es un dato del ejercicio. ¿Sí? Y me dicen que encuentre la matriz después de 2 ensayos. 2 ensayos. ¿Listo? Entonces yo lo puedo empezar a armar. Dame un segundo, todavía está ingresando personal. Listo. Listo. Entonces hago las 2 rayitas. Arranco nuevamente. Lo voy a suprimir para hacerlo un poco más abreviado. Demorarme un poco menos. ¿Cuántas posibilidades hay? Hay 2. Después del estado 1. De que sea estado 1 y estado 2. Ahí, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos ensayos han pasado? O solo. Ahora sí. Ensayo 1. ¿Sí? Ahora, después de que el ensayo 1 me dé como tal el estado 1 y voy para el ensayo 2, pues voy a tener nuevamente 2 posibilidades. El estado 1 y el estado 2. De igual manera aquí. Estado 1 y estado 2. Listo. Así se construye el diagrama. No lo hemos terminado, pero esa es como la estructura básica. Falta colocarle pues las variables o las cantidades. Ya este sería el ensayo 2. Ah, que entonces me están diciendo que 3 ensayos. Bueno, 3 ensayos, entonces se vuelve un poco más largo. ¿Sí? Entonces ya está el estado 1, tenía nuevamente 2, el estado 2 nuevamente 2, este estado nuevamente 2 y este estado 2 nuevamente 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la cadena de Markov? Que cuando yo ya tengo bastantes ensayos o varios ensayos, pues me puedo eliminar o bueno, puedo evitarme hacer este diagrama de árbol y lo hago aritméticamente utilizando matrices. Eso es la aplicación como tal fundamental de eso. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Sí? Ahora, para encontrar las cantidades, relativamente sencillo y va a ser de la siguiente manera. Hacer aquí en FTSE. Listo. Entonces, voy del estado 1, estoy parado aquí. Voy a hacer aquí un puntico y voy a ir al estado 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de pasar del estado 1? Bueno, voy a decirlo de esa manera que no se me tan raro. ¿Cuál es la probabilidad de que continúe en el estado 1? ¿Qué elemento es? Pues mírenlo acá, el P11. El P11 o la probabilidad 11 es la probabilidad que el estado 1 siga en el estado 1. ¿Cuánto es? 2/3. Ya. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el estado 1 pase al estado 2? Entonces, nuevamente, hago lo mismo. Ya no sería el P11, sino el P12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ubico en la fila y me ubico en la columna. Perdón, es este. P12. ¿Sí? ¿Listo? 1/3. Miren que nosotros podemos verificar y si sumamos esas dos cantidades me da la probabilidad completa. Es decir, me da 1. ¿Sí? Ahora, sigo con el segundo ensayo. Ya ahí terminé el primero. El segundo ensayo, ¿qué me dice? En la primera rama. Es decir, acá. ¿Qué me está diciendo? La probabilidad de que el estado 1 continúe en el estado 1. ¿Qué me hace el resultado? La matriz de transición. Nuevamente, 2/3.
¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el estado, ahora cuál es la probabilidad que el estado 1 pase a ser el estado 2? Nuevamente, es la probabilidad P12. Entonces, 1/3. Borro acá, coloco 1/3. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el estado 2 pase al estado 1? Entonces es el P21, ¿cierto? Es decir, cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que el estado 2 continúe en el estado 2? Entonces el P22. Entonces, haciendo la gama de árbol, no tengo que hacer ninguna operación, entre comillas, para poder conseguir eso. 3/4. Listo. Ahora, hasta ahí podría estar bien el quiz, ¿sí? Pero quiero darle más profundidad porque ya el quiz sucedió, ya el quiz pasó. ¿Sí? Yo quiero saber entonces la probabilidad en el estado 2 y que el resultado me dé estado 1 iniciando en el estado 1. ¿Qué quiere decir ese enredo que acabo de decir? Pues ese enredo lo que acabo de decir es que arranqué el estado 1 y quiero continuar en el estado 1 en el segundo ensayo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que debo coger las ramas y mirar las probabilidades entre ellas y multiplicarlas. ¿Me explico? Si me regreso, como lo quiero hacer, puedo hacerlo de adelante, perdón, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si yo lo quiero hacer de derecha a izquierda, que es como lo quiero explicar, entonces yo me regreso de esta manera. Y miro qué me encuentro. ¿Y qué me encuentro? Pues lo que me voy a encontrar es 2/3 por 2/3. ¿Sí? Y de manera análoga se puede hacer con los demás. Listo, arranco el estado 1, sigo el estado 1 y quiero continuar, quiero obtener el estado 2. Listo, entonces arranquémoslo. 1/3 por 2/3. Ah, ¿por qué? Pues porque hice este recorrido. Cogí para acá y fui para acá. Y igual con los demás. ¿Sí? Estado 1 al estado 2 y el estado 1. Listo, 1/4 por 1/3. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Profe, lo que pasa es que en la clase pasada, yo no sé si pues yo entendí mal o qué, pero bueno, usted había puesto esto, había dado la matriz y qué, y No, yo la matriz no entonces, la di. En el taller sí, sí, en pero el taller sí, pero en el quiz. no estoy hablando del quiz, profe, estoy hablando de la clase antepasada, que usted No. había hecho esto, hicimos ese día liberal y demócrata porque usted ya había hecho conservador. Bueno, de ese. Sí, pero no hemos llegado allá. Ese es el punto C, Geraldine. ¿Vale? Profe, sí, pero espere un momentico, espere, déjeme a ver. Entonces, usted había hecho el diagrama de árbol y entonces ahí uno iba situando o sea, de lo que estaba en la matriz. Y en el quiz, cuando yo fui a hacer el quiz y usted dijo que era el diagrama de árbol, pues la verdad yo me confundí porque, o sea, resultaba que tocaba era ponerle el resultado del ejercicio, o sea, situar el resultado del ejercicio en las ramas. Ajá. Sí, Pero yo correcto. me estaba yendo por otro lado y la verdad, pues yo me confundí. Y yo Bueno, creí que ese tema pues lo tenía claro porque pues la verdad no me pareció difícil. bueno, ya te diste cuenta Pero que no. cuando, De todas maneras, son dos métodos diferentes para llegar al mismo resultado. ¿Qué pasó en el quiz? En el quiz ustedes, pues, lo que utilizaron fue, la gran mayoría aplicaron fue el teorema, ¿sí? Y ustedes les dije, háganlo por el teorema y no lo hagan por el árbol. Me refiero a los resultados, ¿sí? El árbol lo tenían que hacer, pero podían utilizar los resultados del teorema. Por eso te digo, eso está en el punto en el numeral C. No hemos llegado allá, ¿vale? Entonces, miren, siguiendo con el contenido, entonces ya puedo hallar las probabilidades de cada una, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Haciendo esas multiplicaciones. Vuelvo y digo, yo lo puedo hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa. Igual estoy multiplicando, se aplica la propiedad conmutativa. Entonces, si yo hago estas multiplicaciones de estos fraccionarios, pues 4 novenos, en este caso,
Perdón, 2/9. 2/9. 2/9, aquí da un 12avo. Y aquí da 3/12. Listo. ¿Sí? Si ustedes suman eso que está en morado, ¿sí? Entonces esa probabilidad les debe dar 1. Y efectivamente da 1. ¿Listo? 1.0 o 1, como ustedes lo quieran hacer. Y así se construye el diagrama de árbol, sin utilizar el teorema. ¿Sí? Sin utilizar el teorema. Ahora sí vamos a utilizar el teorema. ¿Vale? Bueno, preguntas hasta aquí el diagrama de árbol. Entonces voy a borrar, o bueno, voy a dejarlo por acá, a ver qué hago. Voy a ir para abajo, para no demorarme tanto. A ver, aquí. Listo. Bueno. Listo. Entonces me está diciendo el numeral C del punto 2. Ahora, encontrar lo mismo, ¿cierto? Mediante el teorema. ¿Listo? El teorema fue el que ustedes les anoté en el tablero, ¿cierto? Que nos decía a nosotros que azúcar más 1. Espérate, anoto bien esto acá. ¿Qué pasa aquí? Dame un segundo. Bueno, aquí como que hay una falla técnica. Listo. Continúo entonces. Entonces el teorema, ¿qué me dice? El teorema es muy, o sea, realmente es una fórmula muy sencilla. Entonces tenemos que azúcar más 1 es igual a azúcar por la matriz de transición. Ahora, ojo con esto. Una cosa es la matriz de transición y otra es A. ¿A qué es? A lo que es la matriz de estado. ¿Listo? La P es la matriz de transición. Y lo que acabamos de multiplicar son las probabilidades. Son, digamos así, tres cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Si ahí me están diciendo, encuentre la matriz de estado, pues lo que yo voy a entregar es una matriz. ¿Sí? Porque me dicen que es una matriz de estado. Ahora, me están diciendo en el ejercicio, nuevamente, que en un principio, ¿sí? Que en un principio se está en el estado 1, nuevamente, en el estado 1. Entonces, como yo sé que en un principio está en el estado 1, yo perfectamente puedo decir que A sub 0 es igual a 1 y 0. Como se los puse en la solución del quiz, si tienen pierde, entonces coloquen aquí, esto es estado 1 y esto es el estado 2, para que lo entiendan más, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el loop, hola, señor. Si estuviera en el estado 2, entonces fuera 0 y 1. Correcto, 0 y 1, exactamente, 0 y 1, sí, exactamente. Y si fuesen 4 estados, en el estado que esté, colocan el 1 y los demás son ceros, porque eso es una afirmación como tal, ya me están diciendo que el estado está en el estado 1. Entonces, la probabilidad es totalmente 1, 100%, digámoslo así. Sí, 0. No escuché, hola. No, profe, buenas noches. Es que no entendí la parte de que si estuviera en 2 sería el 0. ¿Por qué? No, si estuviera en 2, lo que dice Freddy es que si estuviese en 2, entonces fuese al contrario. O sea, es decir, este 1 sería, perdón, borré, este 1 sería 0, ¿sí? Al contrario, borré, sería 0 y este sería 1. ¿Sí? Cuando decíamos, lo que decía la señorita Geraldine, cuando hablábamos de los partidos que se iniciaban en el Partido Liberal, entonces decíamos que era liberal, conservador y demócrata. Entonces, ¿el inicio cuál era? Era 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba diciendo que se arrancaba en el liberal. Entonces, esto es muy sencillo, o sea, es similar con la diferencia de que hay un elemento, un estado menos. ¿Sí? Allá habían 3 partidos, aquí solamente hay 2 elementos. Listo, ese es el punto de partida. ¿Sí? Sin ese punto de partida nosotros no podemos arrancar. Ahora, me están preguntando la matriz de estado después de 2 ensayos. ¿Sí? Entonces, si me están diciendo la matriz de estado después de 2 ensayos, entonces, ¿qué me están preguntando? Ahí me están preguntando o la incógnita es A2.
Que la matriz de estado después de 10 ensayos, a 10. ¿Sí? Que la matriz de estado después de 3 ensayos, a 3. ¿Sí? ¿Y qué les desea a ustedes ese día, el día del quiz? Bueno, y en estas últimas clases, ¿qué les he dicho? Para poder encontrar la matriz de estado de cualquier número o cualquier estado, de cualquier posición, yo necesito encontrar la anterior. ¿Sí? Por consiguiente, en el caso de este ejercicio, como me están pidiendo A2, yo requiero hallar A1. Y A1 yo no lo tengo, pero sí tengo A0. Y como tengo A0, yo puedo encontrar A1. ¿Por qué? Pues por el teorema. ¿Sí? Entonces aplico el teorema. Entonces, vamos a aplicar entonces el teorema. A ver, entonces sería A1, ¿sí? Es igual a sub K, que es A0. Entonces coloco acá 0 y 1. Y lo multiplico por la matriz P, la matriz de transición, que es un dato del ejercicio. Tercios, cuarto, tercio y 3/4. Y ahí les resta a ustedes hacer que perdón, aquí me equivoqué, 0 y yo, es al contrario porque salí del paréntesis y no me devolví. Esto es 1 y 0. Ahorita un segundo, me regreso. 1 y 0. Y aquí también es 1 y 0. 1 y 0. Listo. Me resta hacer la multiplicación matricial que ya ustedes deben hacerla, deben saberla hacer. ¿Sí? Vamos a hacerla por enésima vez. Entonces, escogemos 1 por el elemento 1, 1, 2 tercios, ¿cierto? Más 0 por 1/4. Ese es el primer elemento de la matriz A1. Yo les puse coma como para poderlo separar la operación, pero si no quieren colocar la coma no pasa absolutamente nada. Yo lo hago es como para no perderme, digámoslo así. Bueno, aquí está al contrario, aquí es 1 por 1 tercio. Dame un segundo. 1 por 1 tercio más 0 por 3/4. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay varias multiplicaciones por 0 que no me sirven para nada. Las puedo eliminar y me quedan unas multiplicaciones por 1. ¿Sí? Entonces tengo que la matriz de estado 1 es 2 tercios y 1 tercio. Miren que si ustedes suman eso, da 1. Nuevamente, ¿sí? 2 tercios más 1 tercio da 3 tercios. Simplificado me da 1. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Ya hallé a 1. Entonces, como ya hallé a 1, ya puedo encontrar a 2. ¿Sí? ¿Y cómo es A2? Es A2. Colocar nuevamente la fórmula. Igual está en la solución que les pasé. Entonces, A1 por P. Miren que para encontrar A2 requiero A1. Y eso es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Hagámoslo aquí al lado. Entonces sería igual. 2 tercios por 1 tercio. Bueno, 1 tercio. Y multiplicado nuevamente por la matriz P, que es un dato del ejercicio. Cuarto, 1 tercio y 3/4. Aquí ya no tengo multiplicaciones por 0. Entonces aquí sí me toca multiplicar completo. A2 es igual. 2 tercios por 2 tercios más 1 tercio por 1/4. Profe, Aquí pero ya ahí no se sería, está mostrando la multiplicación, usted. señorita, Profe, usted está reflejando la multiplicación. ¿ustedes qué piensan? ¿Qué dicen los demás? Más, Claro, por los paréntesis. está mal Es que esto. no estoy viendo sino la pantalla del quiz. No sé, ¿qué están viendo los demás? ¿El Todo. desarrollo? Lo que Que profe, tiene y muy el grande la desarrollo. pantalla. Es que tienes que revisar, Por otro lado, Bueno, listo. Aquí ya está todo el desarrollo de la multiplicación. Ya. ¿Sí? Ustedes recuerden, por última vez les los digo, este semestre,
Entonces, eso es como si yo tuviera la multiplicación matricial. Entonces se coge el elemento, ¿cierto? Y lo multiplica por toda la columna, ¿sí? Y luego coge el otro elemento y lo multiplica por la otra columna. Listo. Entonces, ese resultado, a ver, continúo. A2, aquí es igual a cómo lo terminé yo. Pues yo lo hice en fraccionarios. Me gustan mucho los fraccionarios. Entonces me quedó 4/19. Creo que la segunda parte no es 1/3 por 1/3. Venga, reviso. 1/3 por 1/3. Sí, señorita. Ya me di cuenta. A ver, reviso acá. 1/3 por 1/3 y... Uy, me equivoqué acá. 1/3 por 1/3 y 1/3 por 1/4. 3/4. Correcto. ¿Hola? Si usted lo va en fraccionarios y uno lo trabaja en decimales, ¿pasa algo? No pasa nada, pero por ejemplo, ¿qué pasa en este ejercicio? Si tú te das cuenta, 2/3 da una cantidad periódica, ¿sí? Y 1/3 también da una cantidad periódica. ¿Qué es eso? Pues si tú coges 1/3 y lo coges en tu calculadora, te va a dar 0,333 indefinidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te toca hacer ahí? Lo que te toca hacer es aproximar, ¿cierto? Entonces, tienes que saber aproximar y verificar cuando termines, cuando sumen las probabilidades, te debe dar 1, ¿sí? Yo lo hice de las dos maneras. Cuando empecé a aproximar, a mí la probabilidad no me dio 1, me dio 0,98. No es que esté mal, simplemente que no me da 1. Entonces, lo que hice fue que quizás aproxime mal. Entonces, tienes que hacer unas cosas por otras. Entonces, debes saber aproximar para poderlo ajustar. Es lo que te sugiero. Ya, por ejemplo, 1/4 no hay lío, porque 1/4 es 0,25 y es exactico. Pero 1/3 y 2/3 son resultados que en números decimales son periódicos. Entonces, ya es algo que tú lo manejas como tú quieras. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Listo? Entonces, da 4/9. Borré sin querer. Cansancio. Sí. 4/9. Sí, hola. Sí, dice que en la primera parte sería 2/3 por 2/3 y 2/3 por 1/4. Sí, yo también No tengo escuché. la duda. No escuché. Otra vez que no escuché bien. Profe, en la primera parte, en la A2, bueno, en la A2, no, en la A1, perdón, 2/3 por 2/3 más 2/3 por 1/4 y usted tiene 1/3 por 1/4. Ahí donde está señalando. Ok, ya estoy revisando. Espérame un segundo, yo reviso acá cómo me quedó a mí. Ok, no. Entonces, ¿qué pasó? Permítame un segundo que aquí me enredé acá. Entonces, miren qué sucedió acá. Lo que sucedió ahí, Lady, gracias por la observación. Sí, es que la multiplicación es de la siguiente manera. Tú coges, vas a coger, vas a... También. Mira un segundo, permítame un segundo. Miren, Dos ustedes van fila a por coger 20 columnas. entonces, exacto, toda la fila por toda la columna, 1 a 1. ¿Sí? O sea, no que lo expliqué mal. De igual manera, cuando lo hagan con el otro, cogen la misma fila, como hay una sola fila, por la otra columna. Entonces, voy a quitar esto para que no sea tan enredada y lo hace más detallado. Entonces, ¿qué debes hacer? Coges el primer elemento de la fila y la multiplicas por el primer elemento. Y luego lo sumas. Eso está como raro este computador. Coges el segundo elemento de la fila y lo multiplicas por el segundo elemento de la misma columna. Eso es lo que está pasando. Y de igual manera lo haces con la segunda columna, ¿sí? Entonces coges 2/3, que ahí pueden que es donde está el error. Permítame un segundo, yo coloco aquí el marcador negro. Aquí sería entre 2/3. Pero está malo. 2/3 por 1/3 y 1/3 por 3/4. Ahora sí está bien. Ya, eso es todo. ¿Sí? En el caso de la 1, lo mismo. ¿Sí? 1/3 por 2/3, mírenlo acá. ¿Sí? 1/3, perdón, 1 por 2/3, queda 2/3, más el siguiente elemento de la fila por el siguiente elemento de la columna. Y de igual manera. ¿Sí? Ahora, terminemos. Da 4/9 más un 12avo, que sería el primer elemento. ¿Sí?
Y el segundo sería multiplicando aquí, virando 2 novenos más 3 doceavos. Pues si hago esa operación, que ya la tengo ya hecha, ustedes ya la tienen resuelta, ya se las envié, esto daría 19/36 y 17/36. Y esa, como tal, es la respuesta, ¿sí? De encontrar el segundo estado. Ya vamos para el diagrama de árbol. Entonces, esa es la respuesta porque me están pidiendo la matriz de estado. Sí, ahí. Eso es todo por ese lado. Ahora, si nos vamos para el diagrama de árbol y vamos a comparar, permítame, yo lo puedo, yo miro cómo lo puedo manejar acá. A ver, ¿cómo hago? Permítame, yo lo anoto por aquí en mi resultado. A ver, ¿cómo lo hago acá? Permítame un segundo, anoto A2 para colocarlo aquí. Ese es mi resultado. A ver, A2 es igual a 19/36 y 17/36. En la segunda hoja, yo les dije, perdón, en la tercera página les dije, si verifican el primer elemento de la matriz del estado A2 que se refiere a que se encuentra en el estado 1, es decir, 19/36. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer elemento de esta matriz de estado corresponde a la afirmación de que suceda en el estado 1, ¿sí? Y el segundo elemento corresponde al estado 2. ¿Cómo sé que está bien o está mal? Entonces, como estamos diciendo que el primer elemento del A2 corresponde al estado 1, ustedes lo que deben verificar es coger esta probabilidad. ¿Por qué esa? Porque esa me refiere al estado 1. Y cojo la siguiente. Esta, que también me corresponde al estado 1. Es decir, que si yo cojo 4 novenos más un doceavo, que fue lo que hice en el diagrama de árbol, me debe dar 19/36. Caso análogo, ¿sí? Similar, me pasa con el estado 2. El estado 2, miren que está acá y está acá. Entonces, el resultado de que arrancando el estado 1 y ya en el segundo estado, perdón, en el segundo ensayo, me dé el estado 2, la probabilidad es que sea el resultado de 2 novenos más 3 doceavos. Y si ustedes cogen 2 novenos más 3 doceavos, eso es igual a 17/36. Entonces miren que estamos haciendo ese ejercicio, ¿sí? De dos maneras diferentes, ¿sí? Pero llegando como tal al mismo resultado. ¿Cuál es más fácil? Pues para mí, me pienso yo, pues es mucho mejor la matriz de estado que los árboles o que la diagrama de árbol. Mucho mejor. Además, uno aplica las matrices y digamos así, se reduce a realizar una multiplicación matricial. Entonces, esa es como tal la solución, ¿sí? de ese ejemplo o de ese ejercicio. A los que les tocó el otro quiz, es lo mismo, ¿sí? Es la misma situación, A los que le pasó el otro quiz, pues mucho mejor que la que me preguntó por los decimales fue Diana, si no estoy mal y ahora no me falla. ¿Por qué? Porque la del otro ejercicio aparecía .3, .4, es decir, ya aparecían números decimales. Entonces, pues hay compañeros que les gustan más los decimales que los fraccionarios. Entonces, y quizás son hasta más fáciles que trabajar, eso sí es cierto. Pero bueno, de igual manera se trabaja igual y igual para todos. Vean la redundancia con el igual. Yo les coloqué la solución de los dos para que las dos las puedan revisar. Bueno, listo. ¿Dudas hasta aquí? Profe, una preguntita. Entonces, claves. Listo, dale, Freddy, dale. En la primera pregunta que dice ¿qué representa el elemento 1/4 de la matriz? La respuesta, ¿cuál sería? ¿Que el estado 2 pase a estado 1 o al revés? Correcto, permítame les comento esa parte para darle solución. Hay algunos
Yo no he revisado los quizzes, realmente no he visto ninguno, pero me contaron que, por ejemplo, me dijeron un cuarto. Entonces, hubo compañeros que dijeron esto, por ejemplo, P21. ¿Sí? Ahí yo se los valgo, ¿listo? Yo se los valgo. Igual están diciendo algo que es cierto, es el elemento P21, ¿sí? Pero cuando a mí me dicen qué representa, digamos que la respuesta correcta, pues no la tomen tan literal tampoco, simplemente es desmenucen este P21, ¿sí? ¿Y qué es desmenuzar ese P21? Pues simplemente es decir que es la probabilidad de que el estado 2 pase al estado 1 y ya. ¿Sí? Eso sería. Ustedes fíjense siempre que el elemento que corresponde a la fila corresponde al elemento en el cual está actualmente y el elemento que corresponde a la columna es a donde debe estar, pues la probabilidad de donde debería estar. Eso es. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, un ejemplo, vamos a coger este, el que está aquí arribita en el punto número 1, para cambiar los números. Por ejemplo, este, el 1 medio. Entonces, ¿qué representa en 1 medio? Entonces, yo debo decir, bueno, si yo me pierdo, entonces, coloco entonces, ¿qué elemento es? ¿Qué elemento es? Fila 2, columna 3. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es la probabilidad de que el estado 2 pase al estado 3. Por así uno habla de estados, pero uno puede hablar de otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa Freddy y todos para cuando tengan esa duda. ¿Listo? Entonces, eso es lo que representa. De todas maneras que lo coloco así, así se los voy a valer sin problema, para que no haya ningún inconveniente. Bueno, muchachos. Bueno, entonces, ¿qué sugerencia les doy o tips les doy para esto? Entonces, bueno, primero la pregunta de Freddy me pareció muy interesante. Tienen que tener esa claridad. Es posible que yo no les pregunte eso. Yo ya hice el parcial, pero no recuerdo si les pregunté o no. Es posible que no me les pregunte, pero igual lo van a necesitar, porque igual ustedes van a requerir qué es cada elemento, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, por ejemplo, el del 2/3, ¿sí? 2/3 es la probabilidad de que el estado 1 continúe en el estado 1, ¿sí? 1/3, la probabilidad de que el estado 1 pase al estado 2, ¿sí? 1/4, la probabilidad de que el estado 2 pase al estado 1, y 3/4, la probabilidad de que el estado 2 continúe en el estado 2. Ya. La sugerencia que yo les doy es, pues, seleccionen el elemento por simbología, P21, P22. Ya ustedes saben que la fila corresponde donde está y la columna refiere a donde debería estar, o es la probabilidad que me están nombrando. Eso en primera medida. Segunda medida, siempre se les va a decir esto. ¿Dónde está inicialmente? Hay dos posibilidades. Una, que se les diga dónde está inicialmente. O la otra, que pasó en el taller, que fue como ustedes me preguntaban, el famoso punto 5, que tampoco he revisado el taller, que decía, pues me hacía falta el A sub 0. El A sub 0. El A sub 0 me lo tienen que dar, ¿sí? Aquí me lo están dando, pero me lo están dando en forma de frase, digámoslo así. Pero yo ya sé aquí que aquí si yo hago esto, el A sub 0 es 1, 0. ¿Sí? Entonces hay que tener una situación respecto a eso. Ahora, no se sometan, ¿cierto? No se sometan de que ahí dice, se encuentra en el principio en el estado 1. Pues se me dice en el principio, ¿cierto? Pues yo ya sé de entrada que es A sub 0. Pero a mí me pueden decir, por ejemplo, vea, supongo que el sistema se encuentra en el estado, bueno, ¿cómo lo digo así? ¿Cómo lo digo para enredarlos? Un ejemplo, suponiendo que el sistema se encuentra en el estado, en la fase 2, bueno, ¿cómo lo digo yo? Es que aquí me puedo repetir los estados y no quiero. Voy a cambiarlo con los partidos. Suponiendo que el sistema se encuentra en el segundo gobierno, en el Partido Liberal, por ejemplo. Si a mí me dicen eso, entonces yo sé que en la segunda elección ya no es A0, ya es A2. ¿Sí? Y si me dicen que es liberal, pues hagamos el orden, 1, 0, 0. ¿Sí? Ya es A2. Ah, que me dijeron que es en la primera elección. O si me dijeron, vea, supongan inicialmente en el segundo lanzamiento o en el primer lanzamiento. Bueno, primer lanzamiento, entonces ya sé que es A1. Lo más seguro es que les van a preguntar o les voy a preguntar algo más adelante. ¿Sí? Un ejemplo, A2. Si me escribo A2 y ya tienen A1,
es una sola, ¿sí? Un solo cálculo. Si les pido la matriz de estado, ¿sí? Eso por ese lado. Entonces, tengan cuidado con la parte, pues, de los enunciados. Bueno, ¿qué más les digo respecto a eso? ¿No? Yo pensaría que de ese lado no hay nada más que decir. Sí, profesor, yo tampoco lo entendí. No entendí. ¿De qué? ¿De qué? Ah, bueno, Eso último ya me que- acordé. ¿Listo? Lo que le estaba diciendo es que siempre en los ejercicios de cadenas de Markov, ¿sí? Como yo requiero calcular una matriz de estado determinada, un número determinado, el que sea, por ejemplo, yo quiero hallar la matriz de estado en el 10º ensayo, por decir algo, a mí me van a pedir, o yo voy a requerir por obligación el estado anterior, es decir, A9. Entonces, siempre va a haber un punto de partida. Entonces, no se confíen, o simplemente les doy la sugerencia de que hay situaciones en las cuales, pues aquí usualmente me van a decir en el principio. O sea, me dicen en el principio, listo, ya sé que es a 0. ¿Sí? Ya sé que es a 0. Pero puede que no arranque en un principio, sino que arranque, por ejemplo, en un primer ensayo. Ustedes me digan, suponiendo que el sistema se encuentra en el estado 1 en el primer ensayo. Entonces ya no es a 0, ya entonces es A1, ¿sí? A1 igual a 1,0 o 1,0. ¿Sí? Supongo que el sistema se encuentra en el estado 1 en el 5º ensayo. Entonces no es A1 ni A0, es A5. ¿Sí? 1,0. Y seguro les va a decir, bueno, calcule entonces la matriz de estado A7. Claro. Queda más recortado, porque si yo arranco desde A0, pues entonces tendría que hallar A1, A2, A3, A4, A5, A6, y ya con A6 hallo A7. Entonces no se vuelve el ejercicio muy extenso y no tiene sentido. Realmente hacer algo totalmente reiterativo. Aquí, por ejemplo, hay 2 ensayos, pero yo pienso que máximo pueden ser 3. Ya después de 3 ya se vuelve muy, vuelvo y digo, muy reiterativo. Entonces, ojo con el enunciado. Sí, el enunciado les da muchas pistas y ahí les dice cuál es. Sí, obviamente aquí en el principio, si ustedes leen, dice el principio de una vez a 0. O si les dice suponiendo que el sistema se encuentra inicialmente en el estado 1, listo, nuevamente a 0. ¿Sí? O les pueden dar una etapa más adelante, no necesariamente puede ser a 0, puede ser a 1, a 2 o a 3, depende. Si ustedes seleccionan mal el punto de partida, entonces les queda mal el ejercicio una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Pues obviamente, porque como ustedes van a hallar una matriz de estado de un número determinado, ustedes requieren el anterior, y si seleccionaron mal el inicial, pues va a quedar mal el siguiente, va a quedar mal el siguiente, y ahí sucesivamente hasta que lleguen al que ustedes requieren hallar. Entonces, tengan cuidado con eso. Pues cuidado no, simplemente es que deben leer el enunciado de una manera correcta para saber qué les van a dar. ¿Listo? Eso por ese lado. Vuelvo y digo, no recuerdo porque he hecho tantas cosas hoy que no sé si inicialmente o no, realmente. Pero es como cosas que he leído referente a todo este tema que hemos estudiado, que no obligatoriamente no le van a decir, vea, eso arranca de acero. No pueden empezar de otro lado. Ningún inconveniente. Bueno, un poco más claro, muchachas. Bueno, listo. ¿Dudas, inquietudes? Entonces, para lo de mañana, sí, pues lo vamos a hacer de manera igual. A las 6:45 iniciaremos de manera normal para que alcancen a llegar. Lleven calculadora. Igual miren que, por ejemplo, estos cálculos, pues estos cálculos es 1/3 por 0, por 2/3, pero bueno, lleven la calculadora, no hay ningún problema, yo se las voy a sacar. Y listo, no necesitamos fórmulas, la única fórmula que necesitamos es la única fórmula que necesitamos es la AK más 1 igual, perdón, AK más 1 igual a AK por P. Hola. Profe, es que le quería decir, dar una sugerencia, que pues si en el parcial viene algún ejercicio o ejercicios de lo de insumo producto, usted nos podría hacer como nos hizo en el taller, que digamos, o sea, dejarnos como el resultado que debe dar para uno saber si al No. final le quedó bien o no.
No, la respuesta no. Eso eran los talleres, no, ahí sí no les podía ayudar con respecto a eso. No, en ese Profe, caso, pero es no. que normalmente siempre pasa que usted pone, o sea, listo, en el taller nos pone algo que nos dio en la clase, está ahí, hasta ahí todo bien, pero usted en los quizzes o en los parciales ya nos pone una cosa como totalmente diferente, que uno queda como perdido. Esperemos a ver qué pasa mañana. Puede que no sea como usted está diciendo. ¿Quién más? Entonces esperamos que nos sorprenda para bien y no como en el quiz. No, tienen que estar preparados. Eso es lo único que yo puedo decir al respecto. O sea, eso es lo que yo les puedo decir respecto a eso. Tienen que estar preparados y ya. Son 2 temas. Como les anuncié desde el comienzo, son los 2 temas. O sea, digamos que en contenido más corto, como lo decía, creo que fue Freddy o Vladimir, no estoy mal. Si no estoy mal, decía, quizás es el más operativo. Sí, puede ser quizás el más operativo de todos, pero digamos que es el tema más corto. Entonces, Sí, ya profe, de pero alguna en este manera, caso, ya de alguna manera ustedes tienen alguna idea de qué se les puede presentar mañana. Entonces, estén preparados para mañana. Hola. Hola, ¿me decías? no, profe, que igual, o sea, ahí le apoyo a Gerald porque realmente el día de la clase era una cosa sobre lo de las ramitas y luego pues era el resultado de las operaciones lo que se debía, la información que se debía ingresar. Y en el tablero fue algo súper diferente, entonces uno queda como que, bueno, no es por acá. Lo que pasa es que, o sea, a ver cómo les digo, digamos que en el punto, en el quiz como tal, el punto B, digamos que lo eliminé, ¿sí? Porque la gran mayoría estaban haciendo era aplicando el teorema. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, llegando por el teorema o llegando por el árbol, se llegan a los mismos resultados. Entonces, obviamente quedó más conciso porque, digámoslo así, les eliminé un punto. Entonces, ya ahora que se hace de una manera más completa y buscando los 2 caminos, entonces es mucho más, obviamente es mucho más extenso. De todas maneras, hay 2 caminos por donde hacer, ¿sí? No tienen que mirar por dónde irse. Yo realmente, como se lo decía ahorita, y subieron lo mismo que ustedes hicieron en el quiz sin decirles, es mucho más trabajable, pensaría yo, hacerlo por el teorema. ¿Sí? Simplemente pues requerimos es saber multiplicar matricialmente. Pero eso, digamos que eso fue lo que sucedió el día sábado, ¿sí? Porque todo lo estaban haciendo era por la multiplicación. Listo. Miren que en el árbol no hubo que multiplicar, sino al final cuando salió la probabilidad, pero la probabilidad no la estábamos pidiendo, simplemente les mostré la probabilidad para que se dieran cuenta de que por los 2 lados se puede llegar. Pero si ustedes se dan cuenta, perdón la redundancia, ahí no estoy pidiendo la probabilidad, sino que estoy pidiendo la matriz de estado, que es algo antes de la probabilidad. Entonces fue por eso. ¿Quién más? Profe, pero yo, Hola. profe, Profe, yo te... yo personalmente por sí quedé con un sinsabor con el tema del quiz, porque pues cuando usted lo explicó ya en el tablero, yo había sacado los resultados justo tal cual como se les mostró en el tablero, y cuando quise despejar una duda con respecto al tema del árbol, su merced me dijo que estaba mal y yo cambié todo. Entonces sí me quedé con ese sinsabor porque yo necesitaba la nota y pues simplemente ya no la voy a tener porque pues hubo una mala interpretación de pronto de lo que yo estaba desarrollando y sí me voy a quedar, entonces ahora sí perdí el quiz. Entonces me quedé como con ese sinsabor de que quise tener de pronto una orientación o despejar una duda y al final pues voy a perder el quiz porque no había de pronto claridad con el tema. Entonces de pronto sí, digamos que... Esperemos a ver, Ana, cuando yo revise qué encuentro y miramos. No se preocupe y espero que el sinsabor o el Profe, sabor lo encuentre. Ya. voy a encontrar algo totalmente diferente porque yo lo borré todo. Entonces ya no voy a encontrar el mismo resultado que sí me había dado porque pues yo lo borré todo y lo cambié mi respuesta. Entonces, por eso sí me quedé muy triste y eso porque pues realmente yo sí necesitaba mucho la nota para, digamos, nivelarme. Usualmente, Entonces, usualmente cuando uno desarrolla cosas operativas, uno no debe borrar.
para evitarse esas cosas, porque entonces después borra y uno después se arrepiente. Igual en la situación usted me está diciendo que me está atribuyendo gran parte de culpa, que puede ser que tenga razón, pero usualmente uno no debería borrar. Pero bueno, vuelvo y digo, yo leo y yo reviso. De todas maneras, le reitero, espero que el sabor lo encuentre mañana. Entonces espero que lo haya ahí mañana. ¿Quién más? Eso, profe. Profe, yo tengo una duda. Usted estaba ¿Duda? dando un ejemplo de A5, por ejemplo, o sea, si en el Ujú. punto B, digamos que diga en un principio en el estado 5, entonces ahí sería A5 igual a 1, 0. Depende de lo que te diga. Ya. Porque mira, Como por ejemplo aquí, si tú te das cuenta, Laura, mira, por aquí, si Profe, tú no te das escuché lo cuenta que aquí dijo. en la matriz. No, apenas voy a hablar. Mira, Laura, mira, si tú te das cuenta, aquí en la matriz de transición está organizado, pues primero el estado 1 y el estado 2, ¿sí? Entonces, ese es el orden inicial. Mira que lo estás encontrando tanto en las columnas como en las filas, ¿sí? Entonces, en el caso eventual, que te digan, por ejemplo, en el quinto, en el A5, ¿cierto? Entonces tú ya sabes que es A5, ¿sí? Ahora, el orden te lo dice el enunciado. Si tú cambias, por ejemplo, aquí en el punto 2b, y si tú dices que se encuentra en el quinto ensayo, ¿sí? Pongámoslo así, quinto ensayo, ¿sí? En el estado 1, entonces sí sería como tú lo dices, 1-0, ¿sí? Pero si a mí me dijeran, por ejemplo, ¿sí? Que es en el quinto ensayo, en el estado 2, entonces ya sería al contrario, sería 0 y 1, ¿vale? O sea, digamos que son dos condiciones. Entonces, ¿en qué ensayo está y en qué estado está? ¿Sí? Entonces, con el ensayo tú encuentras qué A es, ¿sí? O qué matriz de estado estás ubicada, o sea, la matriz de partida para poder desarrollar, ¿sí? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es saber en qué, digámoslo así, dónde es el punto de partida, en cuál de todos los estados. Aquí hablando pues de estados. ¿Sí? Entonces, depende de lo que te digan. Si es el estado que está de primero, pues el primer elemento va a ser 1, ¿sí? Pero si de pronto es el que está de segundo, entonces el que vale 1 es el segundo y el primero vale 0. Si fuese, por ejemplo, el tercero, entonces fuese el tercero 1 y el primero y el segundo fuesen 0. Entonces, son dos cosas ahí para que tú lo puedas determinar, ¿vale? Sí, profe, gracias. No, un Ay, gusto. no, profe, ¿sabes? ¿Quién Yo más? no doy eso. Profe, ¿No o das sea, lo con que qué? trata Cuéntame. de que siempre, profe, Por más de que lo estén ¿Mm? haciendo. Mira, tienes que leer de una manera detenida acá esta parte. El sistema se encuentra en un principio. Ahí ya me están dando una parte, ¿sí? Y la segunda parte donde dice en el estado 1, ¿sí? El principio que me va a determinar, pues el valor, digámoslo así, de la matriz de estado. Es decir, ¿cuál valor? El valor de este numerito. Si me dice en principio, pues ya sé que es a 0, porque siempre el 0 lo denota como el principio de algo, de cualquier cosa. Arranca por 0, ¿cierto? Y después te van a decir en dónde, en cuál de ellas, ¿sí? En cuál de ellas. Entonces ahí me están diciendo el estado 1, pues ahí casualmente es el primer estado. Entonces por eso A0 es 1,0. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a cambiar el ejercicio, lo voy a poner más complejo. Si yo, por ejemplo, yo tengo un lanzamiento de dados, ¿cierto? Un lanzamiento de dados que sabemos que tiene 6 caras, hay 6 posibilidades, ¿cierto? Entonces me están diciendo, suponiendo que el sistema en el segundo lanzamiento, ¿cierto? Segundo lanzamiento ya sabemos que es A2, ¿cierto? Y es el número 5, por decir algo. Ya sé que en el segundo lanzamiento cayó 5. Entonces, ¿cómo encuentro la matriz? Para 1, 0. Para 2, 0. Para 3, 0. Para 4, 0. Para 5, 1. Y para 6, 0.
¿sí? Yo ya sé que este es cuando cae 1, este es cuando cae 2, este es cuando cae 3, este es cuando cae 4, este es cuando cae 5 y este es cuando cae 6. Ya, así se determina. Que el primer lanzamiento cayó 1. Ah, bueno, entonces ya esto cambia. Entonces ya no es A2, sino el primer lanzamiento es 0, ¿cierto? Y entonces acá ya no sería 5 el 1, ¿cierto? Sino que sería acá el primero. Sería. Entonces son dos partes, ¿cierto? Determinar en qué el matriz de estado se inicia, ¿cierto? Y en qué está habitualmente, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, el ejercicio de los candidatos de los partidos, lo mismo. Que se había organizado liberal, conservador y demócrata, también aprendí ese ejercicio tanto hacerlo. Y que decía que inicialmente estaba gobernando el liberal, es decir, el primero. Entonces, por eso es 1, 0, 0. Porque el primero es el liberal. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de poder determinar ese A0. Pero, Diana, sí me preocupa porque si no sabemos determinar el estado inicial, entonces lo demás te va a quedar mal. Así acá las multiplicaciones bien y todo, te va a quedar mal. El punto de partida es fundamental para poder empezar a realizarlo. Entonces, ten mucho cuidado respecto a eso. ¿Sí? Entonces, hola, dime. Es que quería que por favor me repitiera la información del punto de que usted dijo, que recuerde que la fila representa y la columna representa tal cosa, del punto A, que usted en 2 tercios, 1 tercio, 1 cuarto y 3 cuartos con circulitos subrayó y dio esa información, es que no me quedó clara y la quiero anotar. Ok, mira, entonces nuevamente, muchachos. Entonces, esta matriz, aunque no tenga la P, igual me lo está diciendo en el enunciado, ¿sí? Y en el documento que trabajé, que les di a ustedes y que trabajamos, miren que nos están diciendo que son matrices de transición, ¿sí? La matriz de transición se denota por la letra P, es decir, que esto es una matriz P. ¿Qué pasa si no la tiene? Pues realmente no pasa nada, ¿sí? Simplemente para darle claridad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tengo una matriz P, ¿qué quiere decir? Todos los elementos que están dentro de esa matriz son probabilidades, todas, cualquiera. Tengo una matriz 20 por 20, todas son probabilidades, sí, todas son probabilidades. Entonces, cuando uno habla de probabilidades en la estadística, sí, entonces se deben cumplir algo muy fundamental, ¿qué es? Que todas las probabilidades son positivas o mayores o iguales que 0, ¿sí? Entonces decía en la guía, si no estoy mal, decía que P sub IJ es mayor o igual que 0. Entonces yo debo verificar eso. Si se dan cuenta, las dos matrices de transición, todas son o mayores o iguales que 0. ¿Sí? En el peor de los casos son 0. Esa es la primera situación. Y la segunda situación que hay que revisar es que debemos sumarlas por filas, todas las filas. Si tengo 10 filas, son 10 sumas. Pues 10 sumas que debo hacer para verificar ¿qué? Para verificar que si yo sumo estos dos elementos de la primera fila, esto me debe dar 1. Ojo, debe dar 1. Que me dio 1.09. No sirve. Que me dio 0.95. No sirve. Debe dar 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando me estaban hablando de los decimales, cuando yo lo hice por decimales, ese ejercicio que les estaba explicando, ahí me daba 0.98. No es que estuviese mal el ejercicio, no, simplemente que yo había aproximado y aproximé mal, ¿sí? Pero entonces, en el caso de la consulta que está haciendo Laura, entonces en este caso, aquí las probabilidades todas dan 1, y yo sumo 1 cuarto más 3 cuartos, pues me da 1. Y todas las filas que ustedes encuentran ahí, que son 5 filas, ¿cierto? Esta fila, esta fila, esta fila, esta fila y esta fila, todas dan 1. Como todas dan 1 y todas son mayores o iguales que 0, se puede decir que todas esas dos matrices son de transición. ¿Cuándo no es de transición? Pues cuando no se cumple cualquiera de las dos condiciones. ¿Cuáles dos condiciones? Que haya una probabilidad negativa o que la suma de las filas, alguna no dé 1. ¿Sí? Entonces esa es como la explicación de esa matriz. ¿Sí? Y les decía al final, cuando les estaba explicando eso, ustedes pueden verificar en el punto 2 el ejercicio.
Miren que ahí se cumplen las dos cosas. La suma de las filas da 1 y todas las probabilidades son mayores o iguales que 0. ¿Sí? ¿Listo, Laura? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Listo, no, un gusto. ¿Quién más? Profe, ¿va a salir teoría o nada más ejercicios? No te puedo decir eso, señorita. Reserva el sumario, como dice Rodolfo. ¿Quién más? Bueno, entonces, si no hay más muchachos, entonces descansen. Entonces, cualquier cosa mañana durante el día, no se preocupen, pregunten que yo estoy por ahí. En algún momento contestaré. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien iba a hablar? No, ¿nadie? Bueno, muchachos, cuídense mucho. Entonces, Dios mediante nos vemos mañana. Que descansen, que sueñen con los angelitos. Listo, profe, gracias. Vale. Un gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Nada, un gusto. Chao, que descansen, que duerman.